bancos está ¿qué es un banco? ¿Qué es un grupo financiero? ¿Qué es el sistema financiero? ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la empresa, la entidad controladora, ¿verdad? El ente controlador? ¿Cuáles son los recursos que están inmersos en la ley de bancos? En la ley de bancos igualmente hay un solo registro, no sé si lo pudieron ver, ¿verdad? Y bueno, en base a eso, bueno, también les comentaba cómo se constituye un banco, ¿verdad? El ideal era, vimos algunas cosas importantes, algunos rasgos importantes dentro de la norma, o sea, solo se mencionaron, para que ustedes pudieran irse a esos rasgos, por así decirlo, y no tuvieran que leer los 100 y pico de artículos que tiene la norma, que es bastante abundante. Yo les comentaba que dentro del derecho financiero, normalmente para el tercer examen, o sea, para el examen final, es que se tiene previsto ver toda la normativa. Sin embargo, el inconveniente es que si las vemos para el tercer examen o para el último examen, se vuelve como muy abundante, ¿verdad? Yo les trasladé, y ya despejamos eso, el texto 1, que es el de finanzas personales y de familias, ¿verdad? El texto 2 viene a ser uno que se denomina actividad financiera. Me imagino que ya pudieron verlo un poquito, ¿sí? Sería importante que lo leyeran porque el de actividad financiera lo vamos a ver a detalle el lunes. ¿Se recuerdan que les mencioné cuando nos toque presencial? Vamos a ver normativa y ejemplos, casos. Y cuando nos toque virtual, todas las presentaciones. El objetivo es que todos estén en primera fila, por así decirlo, cuando nos toquen las presentaciones y que todos tengan entonces acceso sencillo a poderlas ver, ¿verdad? Entonces, para eso, actividad financiera, porque ahorita ya comenzamos. Lo específico de nuestra rama, que es que el derecho financiero. Yo les decía a ustedes cuando comenzábamos a ver el primer texto, tenemos una palabra clave de donde nace todo. Finanzas. Pero estas finanzas se dividen en dos, ¿verdad? Tenemos las finanzas públicas y las finanzas privadas. Si ustedes se pueden dar cuenta, lo que ya abordamos como tal son las finanzas privadas. ¿Qué menciona el texto? Las finanzas privadas, desde la perspectiva privada, tenemos las finanzas personales y las finanzas empresariales. ¿Verdad? Y para las finanzas empresariales es sumamente, bueno, para las personales o para las empresariales, nosotros tenemos decisiones de carácter financiero. Es el CAFI, ¿verdad? Y para las finanzas empresariales, entonces nosotros tenemos una división, si lo queremos ver así, dentro del derecho, que son las empresas, porque ¿a quién se le denomina realmente comerciante? ¿Quién puede ser comerciante? Que nos vamos al Código de Comercio. El Código de Comercio es muy claro en establecer en su artículo 9, si no estoy mal, quiénes no pueden ser comerciantes, ¿verdad? Y qué es entonces un comerciante como tal. Entonces, cuando nos vamos a las empresariales, si ustedes vieron su texto, yo les decía, bueno, hay que tropicalizarlo, hay que ponerlo a la tortis, ¿verdad? Hay que ponerlo a Guatemala. Tenemos empresas de carácter mercantil, porque estamos hablando de comercio, ¿verdad? Y tenemos sociedades. Dentro de las sociedades tenemos 6 tipos de sociedades. Y así entonces es como se clasifica a las empresas. Porque el texto nos mencionaba una clasificación muy similar, pero que pues tiene un poquito de incongruencia en nuestro país o que no se acopla realmente a lo que está en Guatemala. Y entonces tenemos la clasificación que acá hay comerciantes individuales o empresas mercantiles como tal,
y tenemos los 6 tipos de sociedades. Así sería entonces como se clasifica, ¿verdad? Cuando ya nos vamos a esto, se recuerdan que en el texto también decían, y la semana, no, este lunes lo veíamos, en los casos mencionábamos el costo de oportunidad, una palabra bastante importante, ¿verdad? Y dentro de nuestras finanzas de carácter privado, nosotros teníamos también los activos y los pasivos, y esto nos daba el resultado del valor neto, ¿verdad? Y entonces en las empresas nosotros también teníamos pues activos, solo que los clasificaba en activos personales y en activos como de trabajo, ¿verdad? Y entonces, si se dan cuenta, pues eso es las finanzas, si lo queremos ver así, desde la perspectiva privada. Ahora, cuando nosotros ya nos vamos a un rango eminentemente público, entonces nace algo denominado el derecho financiero. Hasta ahí vamos bien. Si se dan cuenta, es un breve repaso de lo que ya vimos, solo que un poquito esquematizado y hecho resumen, ¿verdad? Bueno, si alguien tiene alguna duda, me comente y con mucho gusto la vemos. Entonces, cuando nos vamos a la perspectiva pública, nosotros tenemos el derecho financiero. Y es acá donde ya entra la actividad financiera. Y acá viene también a mencionarse el poder financiero, ¿verdad? Hay muchas como palabras que se desglosan ya en nuestro derecho financiero. Ahora, el derecho financiero, ¿de dónde proviene? De algo más general todavía que se denomina derecho, ¿verdad? De una palabra genérica que es derecho. Y nosotros sabemos que este derecho se va a dividir en derecho privado, y el derecho también se divide, si lo esquematizamos, en derecho público. Y entonces nos menciona el texto de la actividad financiera, cuando nos vamos a la matriz. Bueno, ¿de dónde nace en sí el derecho financiero como tal? Nace de la rama del derecho público. Y nos menciona el texto de la actividad financiera. Hay varios elementos que ver ahí importantes. Número 1, ¿qué es la actividad financiera? 2, ¿qué es el derecho financiero? Y normalmente cuando nos vamos a la matriz, siempre el derecho nos menciona una palabra importante que es la naturaleza, pero como estamos hablando de la palabra derecho, nos menciona naturaleza jurídica. ¿Verdad? La naturaleza jurídica del derecho financiero. ¿Cuál es la naturaleza jurídica realmente del derecho financiero? ¿Y qué es el derecho financiero como tal? ¿Qué comprende ese derecho financiero como tal? Ahora, cuando nos vamos a la naturaleza jurídica y nosotros entendemos de dónde nace el derecho financiero, que nace el derecho de la rama del derecho público, pero ¿por qué es una rama del derecho público y demás? Entonces nosotros ya podemos entender qué es el derecho financiero. Cuando ya existe el derecho financiero, hay algo que se denomina entonces la actividad financiera. ¿Por qué cree que el joven de chupa negra con lentes, camisa azul, es blanco? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Actividad financiera. ¿Usted qué considera que es la actividad financiera? Toda aquella acción por lo que lucro. Excelente. La actividad financiera es poner en movimiento, ¿verdad? La palabra actividad denota el significado de movimiento, ¿verdad? Entonces, la actividad financiera es la facultad o la capacidad, y se recuerdan que en todo este semestre vamos a ver 3 palabras importantes, y de esas 3 palabras va a emanar todo el contenido del semestre. El jovencito hasta allá al fondo, de gorra para atrás. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Sí, gracias. Entonces, la actividad financiera, al igual que el derecho financiero, tiene los ingresos
los egresos y la gestión de esos recursos. Ahora, cuando nos vamos a la palabra derecho, la señorita de café de lentes, bueno, ¿qué es el derecho para usted? Es un conjunto de normas que ¿Okay? Y si nos vamos entonces al derecho financiero, ¿cómo lo definiría? sería entonces un conjunto que rige entonces la actividad lucrativa que se le va a realizar. El de blanco. ¿Qué es el derecho financiero? Es el conjunto de normas que rigen los ingresos, egresos y la gestión de recursos de las personas individuales o personas jurídicas. Si se dan cuenta, sin haber leído, ahorita lo veo por aquí, sin haber leído el texto, pero teniendo los elementos, que eso es lo que les digo. Si ustedes no se tienen que aprender algo de memoria, si ustedes tienen los elementos, fácilmente hacen una definición. ¿Qué manda? El derecho financiero sí, a pesar de que pertenece al derecho público, se puede relacionar con el derecho privado de alguna manera. O sea, sí, directamente, pero como nos dice, nos repite mucho que es del Estado, entonces para mí me genera un poco de confusión. O sea, como que sí es del Estado, pero también tiene que ver con los individuos, no sé. ¿Ustedes se recuerdan? Ahorita voy a responder a eso y creo que es más sencillo de esta manera. ¿Ustedes se recuerdan que yo les había dicho que el derecho financiero es un mundo? Y si vemos este mundo, esta es la clasificación. O algunos le llaman división, ¿verdad? Del derecho financiero. Entonces yo les decía a ustedes, el derecho financiero es la PMT. La P al cuadrado, la T y la M. La PMT, P al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la clasificación significa derecho patrimonial, derecho presupuestario, derecho tributario y derecho monetario. Ahora, para que exista el Estado, porque decía la señorita, el derecho, por ser derecho público, tiene relación con los particulares, ¿verdad? O con nosotros. Para que exista el Estado, si nos vamos a la palabra Estado, ya todavía un poquito antes de derecho, ¿verdad? La palabra Estado como tal, ¿quiénes componen el Estado? Territorio, población, ordenamiento jurídico. ¿Quiénes somos nosotros dentro del Estado? La población. No puede existir Estado sin sus elementos, si lo vemos así, ¿verdad? Ahora, cuando existe el derecho y el Estado como tal, el Estado, los organismos del Estado se basan en las normas jurídicas que emanan de un órgano competente, el Congreso de la República, ¿verdad? Ahora, el Estado, ¿se recuerdan que yo les decía? Hay algo que se llama necesidad pública. ¿Qué es una necesidad para usted? ¿Qué es una necesidad? Algo con lo que si no lo tengo no puedo hacer. Algo que yo necesito para vivir. Entonces hay algo denominado necesidad pública, ¿verdad? Y las necesidades públicas se satisfacen mediante los servicios públicos. Y los servicios públicos, que es todo aquello que denomina la Constitución Política de la República en su artículo 1 y el artículo 2, ¿verdad? Los servicios públicos, que son educación, seguridad, transporte, infraestructura, justicia, vivienda y no sé qué más, ¿verdad? Los servicios públicos como tal, ¿hacia quién van encaminados? Hacia uno de los elementos del Estado. Y ese elemento del Estado somos todos nosotros, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, el derecho financiero existe en una rama privada, pero ¿por qué existe en una rama privada? Porque ¿qué significa que el derecho, que el derecho es eminentemente privado o público? ¿Qué significa una y otra? Realmente es por las relaciones que se desarrollan entre uno y otro. Las relaciones que se desarrollan en el derecho de carácter privado son entre los particulares o entre los empresarios. Me imagino que ustedes ya saben de qué los van a examinar en su fase privada.
ahorita que les toque primero de 12, el otro año que les tocan sus privados, la fase privada los van a examinar de 3 áreas. Esa es la fase privada. ¿Cuáles son esas 3 áreas? ¿Qué los examinan? Tiene derecho penal, derecho No, esa es una. Derecho mercantil. Mercantil es una de ellas. ¿Mercantil? Sí. Ajá. Notariado, ¿verdad? Saben que lo van a examinar de alta. Ya casi. Se mencionó público. Privados. Privado. Área privada, ¿verdad? ¿Por qué el derecho mercantil? Porque el mercantil se establece, el derecho mercantil es aquel derecho que se dedica a regular todo lo relativo al comercio, a los comerciantes y a la actividad de los mismos, ¿verdad? Y normalmente el comercio se ejerce entre los particulares. El derecho notarial también es una rama eminentemente privada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son contratos entre particulares. Ahora, y ahí viene la respuesta a su pregunta, que tal vez es muy atrás, ¿verdad? Dentro de la rama pública del derecho, ¿verdad? Lo que emanan acá son relaciones, ojo, entre el Estado y otro Estado. Entre el Estado y los particulares. Y entre el mismo Estado. Hay 3 relaciones ahí, ¿verdad? Pero nunca dejamos de lado a los particulares. Les voy a dar el ejemplo. Usted me decía, bueno, el derecho público entonces tiene relación con nosotros. El derecho tributario, que ese lo vamos a ver el otro semestre, es bastante amplio. Normalmente, ¿quiénes son quienes contribuyen? ¿Quiénes contribuimos al mantenimiento del Estado realmente? Todos. Pero si nos vamos al derecho, exacto, si nos vamos al derecho tributario, todas aquellas personas que facturamos o que tenemos un NIT, ¿verdad? Porque la Superintendencia de Administración Tributaria va a arreglar todo lo relativo al sujeto pasivo de la obligación tributaria, que es el contribuyente o el responsable. Y nosotros, ejemplo, somos contribuyentes. Y nosotros pagamos impuestos y demás, de alguna u otra manera nos volvemos contribuyentes. Eso quiere decir aportantes al Estado para el mantenimiento y para que se desarrollen todas sus actividades. Entonces, sí. La respuesta es sí. El derecho público como tal sí tiene relación con nosotros, con los particulares, con las empresas, independientemente sean particulares desde la perspectiva de persona individual o de persona jurídica, o ejemplo, puedan ser entidades. Ustedes saben que existen 2 registros, salud. Existen 2 registros, ¿verdad? El registro mercantil y el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué registra uno y otro? ¿Por qué existen 2? ¿Por qué no solo hay uno? Tiene que haber alguna diferencia, ¿verdad? La señorita de lentes, de blusa, atrás de la de blanco volteó, pero no tiene lentes, la señorita. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué se registra en uno y otro? A ver, registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, Ali. ¿Qué se registra ahí? ¿Qué registramos? Ese crucito ya está dando la respuesta. Lo traigo de compañía, ya está dando la respuesta. No, hombre. A ver, dígame. Y asociaciones sin ánimo de lucro. Entidades sin fines de lucro. ¿Cuál es el elemento principal del comerciante? El ánimo de lucro. Todos estos son comerciantes. Empresa mercantil, las sociedades son comerciantes. Los que se inscriben en el registro mercantil son comerciantes, ¿verdad? Ahora, registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, que también lo menciona el RPQ, ¿verdad? Se inscriben todas las entidades sin fines de lucro. Asociaciones, fundaciones, asociaciones solidaristas, ONGs, las iglesias evangélicas también se inscriben ahí, ¿verdad? Sí, las iglesias evangélicas. Ahora, no se vayan a confundir, porque en algún momento, y estoy casi segura, en ocasiones, cuando a uno le toca su examen de derecho notarial, entonces lo agarran ahí, porque le dicen, bueno, licenciada, redácteme.
inicial de cualquier contrato o de cualquier documento. Y entonces le menciona uno al examinador, tengamos una comparecencia del representante de una asociación. Y entonces uno se queda, bueno. Y normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a redactar comparecencias que mencionen el representante legal de la entidad tal y tal, sociedad anónima, el cual se encuentra inscrito en el registro por el libro del registro mercantil. Y entonces ahí ya perdimos esa parte. Porque entonces el examinador los va a escuchar, seguramente. Cualquier examinador los va a escuchar y después les va a decir, ¿estás seguro? Y ustedes, sí, segurísimo, porque no se lo aprenden normalmente de bonita, ¿verdad? Segurísimo. Ay, pero ahí se inscriben a las asociaciones. Ustedes, sí, no sé. Entonces de repente, no, pero no se inscriben en el respeto. Tienes razón, licenciado, me confundí, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que solo hay que saber identificar uno u otro, porque eso los va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Al momento que hagan cualquier tipo de análisis, eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de actividad financiera o derecho financiero, bueno, el derecho financiero es ese conjunto de normas jurídicas. Y cuando se platica, se menciona la palabra derecho, conjunto de normas jurídicas, y hay personas que les gusta adornarlo un poquito más. Principios, valores, doctrinas, ¿verdad? Porque sí está emanado de todo eso el derecho, ¿verdad? Que regulan todo lo concerniente a los ingresos, egresos y gestión de los recursos, así como las relaciones, ¿verdad? Así como las relaciones entre el Estado con las mismas entidades del Estado, el Estado con otros estados y el Estado y las personas individuales, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay varios elementos importantes. El derecho siempre es un conjunto de algo, ¿verdad? Pero tiene que tener elementos. Y claro, esa definición, cuando vean su folleto, y el lunes seguramente vamos a plantear una definición, como unas 3 definiciones que son muchísimo más amplias, pero se van a dar cuenta que todas las definiciones caen a el conjunto de normas y todo lo demás que les mencioné, principios, valores, doctrinas, y lo pueden seguir adornando, ¿verdad? Que rigen los 3 elementos, y estos 3 elementos, de hecho, uno puede comenzar a extenderse en eso, porque dentro de los ingresos uno puede mencionar los ingresos de carácter ordinario y extraordinario. Mientras más conocimiento tengamos, más vamos a poder hablar de algo en particular, ¿verdad? Pero está bien con que tengan los 3 elementos. Si ustedes se pueden extender, perfecto. Si no, los 3 elementos está bien. Y las relaciones que regulan, ¿con quién? ¿Verdad? Porque nos vamos a dar cuenta más adelante. Y ustedes pudieron haber visto en su ley de bancos. ¿Qué figura jurídica se necesita para constituir un banco? La señorita de blanco, de esta fila. El pelo suelto. Usted. ¿Sí? El banco es un ente que, si quiere, puede pasarse para adelante para que tome nota. El banco es una persona privada o es una persona pública. Ahí vamos otra vez a las relaciones, ¿verdad? El banco es una persona privada, ¿sí? Entonces cuando me preguntaban, ¿será que el derecho financiero tiene relación con nosotros? ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, en el texto, bueno, en el texto, en la norma como tal menciona, ¿quién aprueba un banco? ¿Qué entidad? Y es una entidad gubernamental. Independientemente del banco sea una figura privada, siempre hay un ente público que lo autoriza. ¿Por qué? Porque realmente el banco es un ente sujeto a la regulación guatemalteca, que alguna institución pública, que ustedes lo vieron ahí, una institución pública es quien lo vigila, quien lo supervisa, ¿verdad? Quien lo controla, ¿sí? Porque el banco no se puede mandar por sí solo, ¿sí? Ahora, si nos vamos a la ley de bancos, pregunta número 1, para comenzar el tema de la ley de bancos. Pregunta 1. ¿Qué
¿Qué es un grupo financiero? ¿Qué es un grupo financiero? Seguramente hay algunos la traen bastante adelantada. ¿Qué es un grupo financiero? ¿Qué es un banco? ¿Cómo se constituye un banco? ¿Qué entidad autoriza la constitución del banco? ¿Qué es un grupo financiero? ¿Qué es un banco? ¿Cómo se constituye un banco? O sea, los pasos, ¿verdad? La esquematización del proceso de constitución de un banco. ¿Qué entidad autoriza el banco? ¿Qué entidad autoriza ahí hay un artículo que menciona la modificación, fusión, adquisición de un banco? De hecho, el mismo artículo menciona las tres calidades. ¿Quién autoriza la fusión o adquisición de un banco? ¿Qué es una entidad controladora? ¿Qué es una entidad controladora? ¿Qué delito se contempla en la ley de bancos? ¿Qué delito se contempla en la ley de bancos? Y dos ejemplos del delito. ¿Qué delito se contempla en la ley de bancos? Y dos ejemplos del delito. ¿Qué recursos legales contempla la ley de bancos? ¿Y cuál es su proceso? A las entidades que brindan el servicio de tarjeta de crédito, a las entidades que brindan el servicio de tarjeta de crédito, ¿cómo se les denomina? Y listo, trabajemos eso, por favor. Siguiente norma que vamos a ver, solo para que lo tengan en mente de una vez, la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Después de esta vamos a ver la ley de la Superintendencia. Tenemos 20 minutos para hacerlo. Y aquí de una vez. ¿Qué recursos se contemplan en la ley de bancos? ¿Y cuál es el proceso? Esa es la última. Y la última es las entidades que prestan el servicio de tarjetas de crédito, ¿cómo se denominan? Ahí la tengo, la venta. Bye. ¿Qué recursos legales? La ley de bancos. La quinta está en el artículo de ya me dijo bueno, ¿Traes tu ley? ¿Tú también traes ley? ¿Tú también traes ley? No había. El fundamento legal. Ahora con el esquema, sin esquema. Por favor, la verdad. Se lo vamos a entregar. Sí.
más importante en la respuesta. Número uno, yo sé que tal vez no siguieron la norma, ¿verdad? Entonces, número uno, que lean, dos, que analicen, ¿verdad? Y tres, que tengan el fundamento legal. Siempre en los exámenes viene el fundamento legal, fundamento legal, fundamento legal. ¿Cuál es la respuesta? Que realizan actividades La número 2, el jovencito de gris de acá, el que tiene la lapicero en la mano. Sí. Es un banco. Un banco es una entidad privada de artículo 2 de la ley internacional. ¿Qué más? Es una característica de la definición como tal de un banco de la ley. Un banco es que sería una entidad de carácter privado que se encarga de gestionar la nacional. ¿Qué falta? Eso es algo. ¿Qué falta? La 2, la señorita de negro. Yo marqué también el artículo 2, punto 3. Pero, ojo ahí porque aquí viene y es bien importante el análisis, ¿verdad? ¿Por qué el análisis? Porque ustedes pueden leer un artículo y el artículo les da muchos elementos. Por ejemplo, hasta ustedes podrían incluir dentro de su definición, si ustedes se dan cuenta, hay un artículo que menciona cuáles son las funciones de un banco, ¿verdad? Entonces yo en mi definición puedo incluir muchas cosas, ¿verdad? Puedo ir jalando, si es que la norma no me da la definición de manera literal, que normalmente eso es lo que nosotros esperamos, como que fuera un código civil, ¿verdad? Que eso no tiene, que es el contrato, ¿sí? Y hay normas que realmente no nos explican. Y entonces nosotros tenemos que agarrar los elementos, que es lo que les digo. No es tanto de copiar, sino de entender, ¿verdad? ¿Quién tiene por ahí una definición de qué es un banco? De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, un banco es una entidad encargada de la intermediación financiera bancaria consistente en la realización habitual, en forma pública o privada, de actividades que consisten en la captación de dinero o cualquier instrumento representativo del mismo, del público, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos. Gracias. La número 3. La jovencita hasta allá al fondo, la última fila, la señorita de negro. ¿Cómo se constituye un banco? En el artículo que contiene el artículo 6, los bancos privados nacionales deberán constituirse en forma de sociedades anónimas con arreglo a la legislación general de la República y observar lo establecido en la ley de banco. Ok. ¿Alguien continuó algo adicional? Yo agregué con el del dice crear una sociedad anónima como primer paso. Como segundo paso es que presenta la solicitud de documentación a la superintendencia de bancos. Después dice la superintendencia la CIF ordenará la publicación en el diario oficial y otra en mayor circulación de los solicitantes de la autorización de nombre de los organizadores y futuros accionistas. Después, después de haber obtenido el previo del CIF, se debe de enviar a la Junta Monetaria la encargada de autorizar para entregar la constitución del banco. Ok, perfecto. ¿Desde qué artículo? 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Artículo 6, 7 y 8. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se constituye un banco? Si ustedes se dan cuenta cuando me menciona una sociedad anónima. Esa es la figura legal que debe de adoptarse, ¿verdad? Dentro de todas las sociedades que tenemos, la ley es muy clara y nos menciona la sociedad anónima. Es el tacuche, si lo quieren ver así, de Sin embargo, ¿cuál es el proceso de constitución de ese banco? ¿Verdad? Y hay una parte previa, en donde se menciona que previo a que se pueda constituir la sociedad y el registro mercantil la autorice, debe de tener un dictamen, ¿verdad? De la superintendencia. Entonces, en relación a la pregunta 3 es un poquito
poquito más amplia y va más allá de sociedad anónima. Ahora, si ustedes me la dejan en sociedad anónima, entonces yo ya me tendría que ir al código de comercio, ¿verdad? Y bueno, que todos los pasos de la sociedad anónima. Pero realmente lo que nos interesa es cómo se inicia, ¿verdad?, el proceso de consignación, cuáles son los pasos que deben de seguirse, quién autoriza esa resolución, quién le da el banderazo de salida, porque no es solo, tengo una sociedad anónima y me puedo dedicar a hacer banco, ¿verdad? Hay muchos requisitos que van inmersos para poder ser un banco, no es tan sencillo como eso. Entonces sí es importante que la pregunta 3 la desglosen un poquito más y sí es un esquema. Les recomiendo que lo hagan por pasos a seguir. La sociedad es uno y la sociedad no es realmente, no hay necesidad que amplíen cuáles son los pasos de constitución de la sociedad. Eso no hay necesidad. Pero sí iniciaría con cuáles son los pasos previos. La sociedad es como un segundo paso y después vienen los dictámenes, después viene el registro, después viene la autorización, ¿verdad? Por favor, para que lo puedan ampliar un poquito. La número 4, el jovencito de acá adelante, de negro. La función monetaria previo dictamen contable Ok, ¿cuál es la respuesta? Junta monetaria. Está bien que pongan la junta monetaria previo a, pero la pregunta ¿cuál es? ¿Cuál es la entidad? ¿Qué entidad? No, ¿y qué pasa antes? ¿Qué entidad? Está bien que ponga previo dictamen, no hay problema, pero eso le va a llevar más escritura en el examen, a eso voy, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que para mi examen es 1 hora, ese es el tiempo del examen. Entonces, normalmente las preguntas, cuando son preguntas directas, así como la número 4, que es ¿qué entidad?, la respuesta es muy puntual. Diferente es esquematice, explique, desarrolle. Claro, si ustedes igual quieren ampliarla, no hay ningún inconveniente, pero les va a llevar más tiempo. Solo por eso el concepto. El jovencito hasta allá, el de café. La número 5, por favor. La fusión, adquisición y modificación, y habían 2 artículos. La superintendencia autoriza cuál de todos. O todo. La fusión de adquisición con la modificación. ¿Cuál es el fundamento legal? Es como que siento que no la sufre. Junta monetaria. Muy bien, gracias. La señorita de acá adelante. ¿Cuál vamos? 6 acá, ¿verdad? Sí. 6. Solo para que anote, la respuesta correcta es junta monetaria. Ahí siempre ponga su fundamento legal. La 6. Es una entidad controladora. Nosotros nos encontramos en el artículo 32, porque el artículo dice que empieza controladora con empresas controladas. ¿Pero qué es? Bueno, lo sabe. Ojo ahí porque está bien que pongan su artículo, pero también hay que responder a la pregunta ¿qué es? ¿Verdad? Para saber si está bien. ¿Cuál es? Resulta que deberá velar que las empresas integrantes del grupo financiero cumplan las disposiciones de la presente ley relativas a los grupos financieros y con las que sobre esta materia emita la junta monetaria. Es la entidad que vela por el cumplimiento, ¿verdad? Que vela por el cumplimiento de todas aquellas entidades del grupo financiero, ¿sí? Que llevan a cabo de manera correcta sus obligaciones. La 7, la señorita de allá, la señorita de negro, la que tenía el celular. ¿Sí? Usted le visto que usted le preste los ahorros a la de El banco le da su dinero para
Si se dan cuenta, en el delito de intermediación financiera menciona es toda aquella persona que realice sin estar autorizada, porque el banco está autorizado realmente a prestar, ¿verdad? Y el banco que hace, o las entidades financieras, captan y dan, ¿verdad? Captan, colocan y así sucesivamente, así es como ellos se agencian los recursos. Ahora, menciona el artículo que es la intermediación financiera, es toda aquella entidad que no esté autorizada, ¿verdad? Que no sea dentro de las entidades que conforman un grupo financiero, que no sean entidades que estén reguladas por la superintendencia de bancos, ¿verdad? Que se dediquen a hacer todas las actividades que establece el delito de intermediación financiera, ¿verdad? Ahora, alguien por ahí me decía, el artículo solo menciona un ejemplo. No, es que el ejemplo lo tienen que dar ustedes. En base a lo que leyeron del artículo, ¿verdad? Ejemplo, lo que usted mencionaba. Yo tengo mis ahorros y yo no soy un banco, ¿verdad? Entonces, yo vengo y tal vez se los presto a alguien más. Y a ese alguien más le cobro intereses, ejemplo, ¿verdad? Pero yo no soy una persona autorizada para captar, colocar, ¿verdad? Porque no soy una entidad financiera. Ese puede ser un ejemplo, ¿verdad? Siguiente pregunta. El joven de negro. Recurso de apelación. Si se dan cuenta, ¿cuál es el proceso? Los plazos de recurso de apelación. ¿Quién tiene ahí los plazos de recurso de apelación? Si se dan cuenta, es el único recurso que se menciona en la ley. En un caso de 10 días ante la superintendencia de bancos, esto se en un caso de 5 días ante la Junta Monetaria y la Junta Monetaria resuelve un plazo de máximo 30 días. Menciona algo de algún silencio administrativo positivo o negativo. ¿Qué sucede si se recuerdan de esa palabra del silencio administrativo? Y ese puede ser un ejemplo, porque en algunas ocasiones en los privados en su derecho administrativo preguntan, denme ejemplo del silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? Es cuando se excede el plazo contemplado en la norma, y si no hay plazo de 30 días para la resolución, y no se ha pronunciado el órgano competente, hay un silencio administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Una falta de pronunciamiento. Y el silencio administrativo puede ser positivo cuando la norma me menciona. Transcurridos los 30 días sin que se brinde la resolución, ¿verdad? Se otorgará, por ejemplo, la autorización, la licencia, el permiso. Ese es un silencio administrativo positivo, porque a falta de pronunciamiento se entiende entonces que me están otorgando lo que estoy solicitando. Y por otro lado, hay silencios administrativos de carácter negativo, en donde se menciona, a falta de pronunciamiento y habiendo transcurrido el plazo para la resolución, se tomará que no ha lugar la solicitud, ¿verdad? Entonces no se otorga el permiso, no se otorga la licencia, ¿sí? Entonces eso es un silencio administrativo de carácter negativo. Existen ambos. Por si en algún momento ustedes les piden algún ejemplo, es importante que ustedes vayan marcando en sus leyes. El silencio administrativo normalmente lo preguntan, ¿verdad? Muchas gracias. El recurso de apelación. ¿Falta alguna pregunta a la secretaria? En el caso del silencio administrativo, aquí podríamos poner un amparo. ¿En qué momento cabe el amparo? Después del silencio administrativo, ¿Pero qué menciona la ley de amparo? O sea, que relaciona a un derecho. eso sí, el amparo va a tardar también un montón, ¿verdad? Es el problema de algunas acciones, que uno las interpone, pero igual llevan ¿qué más? El tema de banco. Sí, no hay tribunal especializado. Acá no tienen administrativos, Sería como tenemos
Sí, la última pregunta que eran entidades autorizadas de las tarjetas de crédito, que son los bancos, según el artículo. Esa no era la pregunta. La pregunta es a las entidades. La pregunta, disculpe por la corrección. La pregunta es, las entidades que brindan el servicio de tarjetas de crédito, ¿cómo se denominan? Artículo 36. Yo le encontré en el artículo 41, ¿Qué menciona? numeral, bueno, inciso B, numeral 5. ¿Qué menciona? Indica que los bancos con las operaciones activas se encargan de emitir y operar tarjetas de crédito. No, el artículo es empresa especial, en entidades especializadas y son entidades que se mencionan que si bien es cierto no son entidades financieras, ¿verdad? Están afectas a las normas y en determinado momento a la supervisión, ¿verdad? Es el artículo 36. Bueno, la última mención, vuelvo a ver, creo que es un clase virtual. Ojo, ¿qué vamos a ver el lunes? Importante, por favor, para que lo tengan leído con anticipación. El folleto de la actividad financiera, ese estaría en el clase. El índice viene a ser el mismo para todo el semestre. Ya tenemos examen, ya tenemos los exámenes. No sé si ya tienen el calendario de examen. Nuestro examen es el segundo, ¿verdad? No sé qué día cae, pero solo sé que si no estoy mal y le tomó foto a mí o al pizarrón. Solo si fue a mí le voy a encargar que la foto. Si fue el pizarrón no hay ningún inconveniente. ¿Qué decía decir? El examen, 27 de febrero. Mi examen. Entonces, ustedes tienen un examen antes, no sé si es filosofía, me comentaron. Y de ahí, el segundo parcial, para que nos vayamos preparando. Yo por tema de la agenda de las clases, el segundo parcial es la primera semana, comienza en la primera semana de abril. Entonces, para que se vayan preparando. Antes de Semana Semana Santa va a caer como a mediados de abril. Hasta el lunes.